y vamos a ver esto de las tablas de frecuencia. ¿Están viendo ahí la tabla de frecuencia que les puse? Sí. 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 Ay, no sé qué hice. Bueno, La quiero agrandar y no puedo. ¿Por qué? Bueno. ¿Se ve bien igual? Sí, yo profe, veo acá acá. en Zoom se puede agrandar igual. En Zoom tú agrandas la pantalla y agrandas la tabla. Pero esto es una imagen que tengo, View double size. A ver acá. ¡Ay! ¿Ahí la ven linda? Sí, profe. Yo aún no la veo. ¿Eh? Que yo aún no la veo. ¿Por qué? ¿Porque te está cargando todavía? No, nada, te veo a ti nomás. ¿En serio? Sí. Ah, porque estás con el celular, Adriana. Pasá para el costado. No, tengo la computadora. ¿Y entonces por qué me ves solo a mí si estoy compartiendo pantalla? ¿Todos me ven solo a mí Mala, o están viendo mi pantalla? mala No, yo veo señal, la capaz. tabla. Y yo te veo a ti. Claro, te debe estar llegando re tarde entonces. Debe ser por eso. Además es mucho más lindo ver la tabla que verme a mí, eso sin duda. Bueno, tenemos una tabla de frecuencias. Habíamos dicho que hay 4 frecuencias, ¿sí? La frecuencia absoluta, ¿sí? Que se anota con F sub I. La frecuencia absoluta acumulada, que se anota con F mayúscula sub I, ¿sí? ¿Qué es eso de sub? De sub I. Que le agrega El I. sub es que tiene acá abajo una I. Esta I No. te habla de la fila. Esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, 4, 5, 6 y Sí, 7. entendí. Entonces, si yo te hablo de F sub 4, ¿sí? Te La estoy fila 4. hablando de la frecuencia absoluta de la fila 4. O sea, te estoy hablando de este valor. ¿Se entiende? Sí, Si yo sí. te hablo de F mayúscula 2, te estoy hablando de la frecuencia absoluta acumulada de la fila 2, o sea que te estoy hablando de este dato. Pero cuando nos estamos refiriendo a todas las filas, le ponemos una I, porque no podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le ponemos una I. ¿Ah? Es eso, ¿se entiende? Sí, sí. Esto que va acá abajo se llama una etiquetita, se etiqueta y me dice de qué fila estamos hablando. Y si tiene una I en vez de un número, entonces estamos hablando de todas las filas. ¿Entendido? Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta era la cantidad de veces que un dato se incluía en un intervalo o en un valor, o tomaba un valor. Primero, que arranqué por la frecuencia absoluta. Vamos a ver un poco la variable. Esperen que saco esto. La variable en este caso es cuantitativa. No tenemos la información de qué variable es, pero como está expresada en números, sabemos que es cuantitativa. Y Está en además, ¿es decimal discreta también. o continua? No me acuerdo, en decimal creo que era la continua, creo. Muy bien, Benjamín. La discreta era la que tomaba valores solamente enteros y la continua podía tomar todos los valores. ¿Sí? En este intervalo, ¿sí? Están todos los valores entre 5 y 5,5. ¿Sí? Y hay una cosita. Acá tiene paréntesis recto y acá tiene paréntesis curvo. El paréntesis recto incluye al 5, en este caso al extremo, y el paréntesis curvo no lo incluye. Fíjense que el 5,5 está acá abajo con paréntesis rectos. O sea que si yo tengo un dato de 5,5, lo tengo que poner en el segundo intervalo, no en el primero. ¿Sí? Cada intervalo de la variable incluye al extremo inferior y excluye al extremo superior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dato 7, ¿dónde lo voy a poner? Y veo que acá va del 6,5 hasta el 7, pero no incluye al 7, así que acá no.
Y acá sí, incluye el 7 hasta el 7,5, así que lo voy a poner acá. Este vendría acá, en esta clase. ¿Sí? Entonces, tenemos una variable cuantitativa continua, separada en intervalos, ¿sí? Y bien, ya está hecha la tabla, no la tenemos que hacer nosotros. Acá lo que hizo, se contó cuántos datos teníamos entre 5 y 5,5, cuántos datos teníamos entre 5,5 y 6, y así se fue teniendo todo, ¿sí? Por último, se suman las frecuencias absolutas, y este numerito de acá es el famoso n, que era el tamaño de la población. Tamaño de la población. ¿Ah? Esto ya lo habíamos visto en clase. La frecuencia absoluta acumulada también. Decíamos que el primero lo copiábamos, ¿sí? Este se copia, y Y luego después la íbamos suma del sumando. otro era. Exactamente. En esta fila acumulamos la frecuencia absoluta de la fila 2 y de la fila 1. Por eso 2 más 1, 3. En la frecuencia acumulada de la fila 3 acumula a la fila 3, a la fila 2 y a la fila 1. Así que 1 más 2 más 3 me da 6. ¿Sí? La frecuencia acumulada de la fila 4 acumula la fila 4, la 3, la 2 y la 1. Siempre era así. ¿Sí? Si no quería hacer toda esta suma, lo que podía hacer era sumar este anterior, que ya tiene estos 3 acumulados, con este. Entonces 6 más 4, 10. Y 10 tenía que más dar lo 8, mismo que el 18. valor total del anterior. Exactamente. 18 más 1, 19. 19 más 5, 24. Y lo que tenía que pasar para darme la pauta de que todo viene bien es que acá también me tiene que dar el tamaño de la población. O sea, me tiene que dar lo mismo acá que acá. Si no, algo mal hice y tengo que revisar. ¿Sí? Es como una forma de verificar. Si esos dos numeritos me dan iguales, divino, vengo todo bien. Si me dan diferentes, me tengo que preocupar y buscar dónde me equivoqué. ¿Sí? Bien. Lo que quedamos es en la frecuencia relativa, que algo expliqué, pero sobre el final de la clase, y bueno, no daba para entenderse mucho. Así que vamos a explicar ahora. También estamos sobre el final del Zoom, pero si se nos cae, volvemos todos al mismo enlace, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa, perdón, la frecuencia absoluta nos habla de la cantidad de datos que tenemos en esta clase. ¿Sí? ¿Cuántas personas Mientras que hay? la frecuencia relativa nos habla de la proporción, ¿sí? No de la cantidad. La frecuencia relativa se calcula como la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la población. ¿Sí? O sea, que este 0,04 viene de ser 1 dividido 24. Este 0,08 viene de ser 2 dividido 24. Este de acá, 3 dividido 24. Entonces yo qué sé, n sub 5 va a ser f sub 5 dividido 24. ¿Sí? El n sub 5 es este, así que va a ser 8 dividido 24, que es lo que da 0,333. Entonces cada uno de estos se calcula en base a esta formulita, que copienla del Profe, cuaderno y que quede a mano. ¿Sí? Recuerden que las formulitas no hay que aprenderlas de memoria, que siempre van a poder tener el cuaderno abierto, en los escritos, en los parciales. O sea que aprender formulitas de memoria no, pero sí ponerla en un lugar donde yo sé que están todas las formulitas. ¿Sí? Así las encuentro fácil cuando las necesito. Bien, entonces, la frecuencia relativa, en vez de hablarme de la cantidad de datos que están en una clase, un intervalo, habla de la proporción. Martina levantó la mano, ¿qué quiere decir? que me había perdido en N5 ahí. Estaba todo bien hasta que llegaste hasta ese punto. Nada, por ejemplo, esta es la fila 6, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el N6? O sea, la Ah, ya frecuencia entendí, ya relativa. entendí, ya entendí.
¿Sí? Ya entendí, Frecuencia sí. relativa de la fila 6 se calcula Sí, con la sí. frecuencia absoluta de la fila 6 dividido 24, que es el tamaño de esta población. Y después lo que Claro, me hice había fue cambiar, perdido, ¿no? claro que tenía, claro, me había perdido, claro, en los números de las filas. Estaba perfecto, perdón. Muy bien, Martina. Me encanta que preguntes. Prefiero 1000 veces que preguntes 1000 veces a que te vayas con la duda. Así que, bien. Gracias, Eh, profe. Y en la acumulada de la relativa es la misma que la acumulada de la anterior, ¿no? Se va Muy acumulando. bien, Benjamín. Exactamente. Pero antes de pasar a la acumulada, al terminar con la columna de la frecuencia relativa, sumo y me tiene que dar 1, ¿sí? O algo cercano a 1. ¿Por qué? Porque puede que algunos de estos numeritos estén redondeados para un lado o para el otro, y entonces después sumo y en vez de darme 1 me da 1,02. Bueno, eso quiere decir que es por los redondeos. O me da 0,97. Bueno, está. Se tiene que acercar a 1 ese número, pero no tiene por qué dar 1 porque hay temas de redondeos. ¿Sí? Cuando trabajamos con decimales y en la calculadora me da 0,33333, yo redondeo a 0,333, ¿no? Y está. Y ahí estoy perdiendo una monedita. Y si perdemos 3 moneditas, bueno, al final se va a ver. ¿Tá? Pero eso no es un problema. Debería dar 1, pero si da cerquita, no pasa nada, para un lado o para el otro. ¿Tá? Bien, la frecuencia relativa acumulada, tal como lo adelantó Benjamín, es igual. El primero lo copiamos, 0,04, y después vamos acumulando, o sea, sumando los anteriores. 0,04 más 0,08 me da 0,12. 0,12 más 0,13 me da 0,25. 25. No, Si le sumo 0,17 me da 0,42. 35. No, pensé que era ¿Alguien me 30. puede ayudar con una calculadora por si me equivoco? Después da 0,75, ¿sí? Y después da 0,79 y está bien. Y este 21 me da 1,00. ¿Ah? Y de vuelta, estos dos me tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Otra forma de verificar que lo que hice está bien. ¿Sí? Y eso es todo, ya lo de frecuencia ahí, para Ya asegurar que está, no falte nada. ya está. Ah, pues sí, Con esto hicimos las 4 frecuencias. Esto es hacer una tabla de frecuencias. Vieron que no es muy difícil, ¿no? Se puede hacer difícil si la tabla es grande y tiene, yo qué sé, 35 renglones. Difícil no, se hace largo, ¿no? Pero no tiene mucha ciencia. ¿Ah? No es De difícil, hecho, hay que cazarla nomás. hay que parece la tabla entenderlo, de Excel. obviamente. Obviamente. Ahí, No, después que la cazan, como dicen ustedes, lo hacen hasta con los ojos cerrados. Vamos a hacer una cosa, vamos a bajarnos de este Zoom, porque ya se termina. Vamos a hacer esto de las tablas de frecuencia desde cero, para ver un poquito, para practicar y ver esto de nuevo. Esta no la quiero. Bueno, ahora no puedo sacar esto. Ay, la pude sacar. ¿Están viendo mi pantalla? sí. Perfecto. Entonces Sí, vamos a poner algunos datos. 1, 2, 10, 9, 7, 6, 5, 6, 7, 3, 4, 6, 10, 12, 11, 9, 7, 4, 1, 10, 8, 6, 5, 5 y 3. Imagínense que esas son las notas que obtuvieron unos estudiantes en un escrito. ¿Ah? Esa es. Entonces, la variable que tenemos es la nota que se sacaron en el escrito. ¿Qué tipo de variable es? ¿Alguien sabe decir? cuantitativa. No, Cuantitativa, se sí, expresa con números. ¿Discreta o continua? discreta porque es número entero. Exactamente, o me saco 6 o me saco 7, no me voy a sacar 6,2. Perfecto, cuantitativa, discreta. ¿Sí?
Vamos, en este caso, a separarlos en intervalos del 1 al 3, pero el 3 no lo incluyo, ¿sí? O sea, en este intervalo, bueno, vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacerlo así. Del 1 al 2, del 3 al 4, el 5 y el 6 van acá, el 7 y el 8, el 9 y el 10, y una última categoría para el 11 y el 12. No voy a hacer el cuadriculado de la tabla porque me sale horrible y me queda horrible. Así no quiero empeorarla. ¿Tá? Esto es la variable, los valores que toma la variable. Vamos a hacer ahora la frecuencia absoluta. ¿Cuántos estudiantes se sacaron 1 o 2? Venimos acá, vamos a hacerlo con otro 1, 2, 3. Solamente 3, ¿verdad? Así que la frecuencia absoluta de la primer clase es 3. Eso quiere decir que 3 estudiantes se sacaron 1 o 2. Ahora vamos con los de 3 y 4. Acá hay un 3, 2, 3, 4 son cada uno. 4. Ah, 4. Ahora 5 y 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. 9. 7, conté yo. ¿Hay más? 7. No, son 7. Ah, me pasé por 2 entonces. ¿Cuántos sacaron entre 7 y 8? 1, 3. 2, 3, 4. 4. Ah, 4. ¿Cuántos sacaron 9 o 10? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos sacaron 11 o 12? 1, 2. Sumamos y nos tiene que dar el tamaño de la población. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. Sí, 25. Y acá 3 y 4 son 7, y 7, 14. Y 4 son 18, y 2 son 20, y 5 son 25. Muy bien. Perfecto. Este es el tamaño de la población. ¿Sí? Hasta acá, fácil. Yo lo que les decía es que esta tarea hay que hacerla despacio, porque si acá repito algo o me olvido de algún dato, todo lo que haga de acá en adelante va a estar mal. ¿Sí? Entonces, esta es la parte como más crítica. Si la hago tranquilo, despacio, y además me aseguro de que esté todo bien, todo lo que hago de en adelante va a estar bien. ¿Sí? Vamos con la frecuencia acumulada. Acá, frecuencia absoluta acumulada. Y decíamos, el primero se copia y después 3 más 4, 7. 7 más 7, 14. 14 más 4, 18. 18 más 5, 23. Y 23 y 2 son 25. Y habíamos dicho que estos dos tenían que dar igual, ¿no? Así que, bien. Sí. ¿Ah? Voy a cambiar esta ventanita para el otro lado. Ahí va. Ahora necesito a alguien que me ayude con una calculadora, porque vamos a hacer la frecuencia relativa. Acuérdense que la frecuencia relativa se calculaba como frecuencia absoluta dividido el tamaño de la población. O sea que para hacer la frecuencia relativa de la primer clase tenemos que hacer 3 dividido 25. ¿Cuánto les da? 0,12. 0,12. Para hacer la de la segunda clase tenemos que hacer 4 dividido 25. ¿Cuánto les da? 0,28. Bien, 7 dividido 25. Seba, ahí 4, capaz que habría que hacerlo de vuelta 4 dividido 25. Ah, sí, porque quedó... Ah, sí. Sí, 4 dividido 25, ¿cuánto les da? 0,16. 0,16. Bien, Martín, que te diste cuenta, porque eso era un dolor de cabeza al final. ¿Sí? Porque después se arrastra, claro. Después les cuento, cuando lleguemos al final, qué era lo que hubiese pasado. 7 dividido 25, ¿cuánto da? 0,28. 0,28. 4 dividido 25, ya lo hicimos, da 0,16. 5 dividido 25, 0,2. Puede ser. 0,20.
¿Y 2 dividido 25? 0, ¿0 qué? 0,08. Muy bien. Y lo que tenía que pasar es que acá sumábamos y nos tenía que dar 1 o muy cercano. A ver, 2 y 6 son 8, y 8 16, y 6 24, y Ciento y 8 algo, son ahora 103 o 100, 32. Me llevo 3, 4, 5, 7, 8, 10. Así que me llevo 1 y me dio 1,02. Y está bien, porque seguramente en los números que me cantaron, algunos los redondearon. ¿Sí? ¿Qué pasaba si acá hubiésemos dejado el error que daba 0,28? Acá nos iba a dar como 1,16. ¿Sí? Y eso sí nos daba una... ahí hay un error y tendríamos que volver a hacer todas las cuentas de vuelta para ver dónde está el error. Por eso decimos que es un dolor de cabeza. Menos mal que Martín se dio cuenta en el momento que el error estaba acá. Porque si no, nos tenemos que ver si el error está acá, o en qué fila está el error. Y eso lleva muchas cuentas, ¿no? Entonces, de vuelta, los errores, cuanto menos, mejor. ¿Tá? Profe, Sí. tengo dos dudas. La primera es la de XY, que me sigo sin entender de dónde saca tipo, para agarrar y hacer de 1 en 2, 3, 4, 5, 6, así Lo decidí yo en el repite. momento. Lo decidí yo en el momento. Fíjate que quizás que vos querías hacer una clase que iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12. También. Y Te hubiese quedado se otra podía. tabla distinta. No, claro. Eso yo separé la variable ahora de 2 en 2 por una decisión mía. ¿Sí? Eso es decisión de quien quien hace la tabla. A no ser que tengas un problema que te diga usás 5 intervalos iguales. Bueno, ahí tenés que respetar lo que te piden. Pero si Ok. no, lo decidís tú. ¿Ah? Y la otra era sobre lo del paréntesis curvo, que no terminó de explicar eso ahí que me quedé. Bueno, déjame terminar la tabla y después te explico eso. ¿Sí? Porque tengo que borrar, y no quiero borrar la tabla justo. ¿Ah? Entonces, vamos a terminar. Lo que falta es la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Habíamos dicho otra cosa, bueno, no sé si la dijimos. La frecuencia relativa, si la multiplicamos por 100, o sea, si hacemos NI por 100, lo que obtenemos es el resultado en porcentaje. 0,12 por 100 me da 12. 0,16 por 100 me da 16. Quiere decir que el 16% de los estudiantes se sacó 3 o 4. ¿Sí? 0,28 por 100 me da 28. O sea, el 28% de los estudiantes se sacó 5 y 6. ¿Sí? Le corro 2 lugares a la coma. Le corré 2 lugares la coma. Acá yo puse por 10 y es por 100, me olvidé. Ahí. Pero a ver, la frecuencia relativa es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Me habla de proporción. Acá un 0,12 de la población se sacó entre 1 y 2. Es lo mismo decir el 12%. ¿Sí? Hay que multiplicarlo por 100. Pero cuando hacemos la tabla de frecuencias, la frecuencia relativa no va en porcentaje, va así. Si alguien quiere agregarle esta columna de porcentaje, está bárbaro, lo agrega, no es obligatorio. La que sí tiene que estar es esta, que es la frecuencia relativa, y es un número entre 0 y 1. ¿Está? Entonces, acá quedaría el 16%, el 20%, el 8%, y esto nos tendría que dar un 100%. Nos va a dar un 102% por los redondeos, por lo mismo, ¿no? Entonces, esta columna que yo hice acá fue para explicarle cuál era la similitud entre la frecuencia relativa y el porcentaje. Pero no es necesario hacerlo, aunque el que quiere hacerlo no cuesta nada. ¿Ah? Vamos por la última, que es la frecuencia relativa acumulada, y ahí lo que hacíamos era, el primero lo copiábamos, 0,12, y después íbamos sumando, acá me da 0,28, 0,28 más 0,28 me da 0,56, 0,56 y 0,16 me da 0,72, más 0,20 me da 0,92, más 0,8 me da 1,02, 1,0. Algo mal hice, ¿no? Porque me tendría que dar Sí. lo mismo que acá.
¿no? Y no me dio. Porque da Redondo. 50, porque da 58. En 0.28 más 28 creo que da 50 y algo, sí, 50. A ver, No, 60, da 0,12. 60. Creo algo así. 0,12 más 0,16 me da 0,28. 0,28 y 58 56. Bueno, algo me estoy 56. comiendo ahí, ¿no? No, 56. te da uno redondo, Seba. Entonces lo que hice mal fue esta suma. Ahí va, ahí quedó ahí está. Ah, perfecto. Bien, gurises. Entonces, ¿de qué sirve tener esta tabla? ¿Por qué nos tomamos este trabajo? Porque cuando tenemos los datos desordenados acá, es muy difícil responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos aprobaron el escrito? ¿O cuál fue la nota que más se repitió? ¿O cuál fue la nota máxima? ¿Cuál fue la nota mínima? Cuando tenemos los datos en bruto, y sobre todo cuando tenemos muchos datos, es difícil ver. Entonces lo que hacemos es ordenar en la tabla de frecuencia de esos datos. Si yo ahora les pregunto, ¿cuántas personas se sacaron entre 11 y 12? ¿Entre cuánto? El 11 o 8% de la 12. clase. ¿Cuánto? El 8% de la clase. Está bien la respuesta, pero fíjate que yo te pregunté otra cosa. Yo no te pregunté qué porcentaje se sacó 2. 11-12. Te pregunté sí. cuántos, ¿sí? Y 2. entonces me 2. fijo acá en la frecuencia absoluta, ¿sí? Hay tres tipos de preguntas. El ¿Cuántos 8% vendría a ser la estudiantes, nota. creo. miren esto, cuántos estudiantes se sacaron 11 y 12? Me fijo acá, porque me preguntan la cantidad de estudiantes. También me podrían preguntar cuál es la proporción de estudiantes que se sacaron 11 o 12, y cuando me hablan de proporción, tengo que ir a la frecuencia relativa. Entonces la respuesta sería 0,08 de la clase se sacaron entre 11 y 12. O también me podrían preguntar qué porcentaje de la clase se sacó entre 11 y 12, y ahí la respuesta que dieron era la correcta, ¿sí? Y ahí voy a la columna de porcentaje, o lo que hago es multiplico por 100 la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, según qué me pregunten, voy a ir a una columna u otra. A ver, y si yo les pregunto, ¿cuántos estudiantes se sacaron 4 o menos? 4. 4. 4 o menos. 7. ¿Dónde se fijaron? NFI mayúscula. Acá, ¿verdad? En la acumulada. Porque fíjate que acá en la acumulada están todos los que sacaron 3 y 4 y los que se sacaron 1 y 2. Es la suma de. Sí, de la suma. Exactamente. La acumulada me responde a preguntas como ¿cuántos se sacaron 4 o menos? Ahí está lo acumulado, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Qué proporción de los estudiantes se sacó entre 9 y 10? El Proporción. 0,20. 20. Muy bien. 0,20. Muy bien. Cuando les pregunté proporción, me voy a la relativa y entre 9 y 10, acá. Muy bien, 0,20. ¿Sí? Ahora, ¿qué proporción de los estudiantes se sacó 10 o menos? 10 o menos. Sí, Era 0,92, creo. exactamente. Cuando me hablan de 10 o menos, es la acumulada. La acumulada. Entonces, 0,92 de los estudiantes se sacaron 10 o menos. ¿Se entiende cómo con esta tabla podemos responder a todo este tipo de preguntas? ¿Cuál fue la nota que más se dio? ¿O cuáles fueron las notas que más se dieron? ¿Cómo lo que? La El nota que más se repitió, la que más salió. el 7 del 5 y el 6, entre 5 y 6. Exacto, ahí me fijo en la frecuencia absoluta, ¿cuál es la más grande? La más grande es esta, o sea que las notas que más salieron son 5 o 6, ¿sí? ¿Cuál es la nota menos frecuente? El 2.
El 11 y el 12. El 11 y el 12, porque solamente 12 estudiantes sacaron 11 y 12. Me fijo ahí, obviamente, la menor frecuencia absoluta. ¿Ah? Entonces, con los datos ordenados en las tablas de frecuencias, podemos fácilmente responder estas preguntas. Fíjense que si yo les pido que hagan lo mismo acá, y les doy solamente estos datos de acá, y les digo, ¿cuál es la nota que más se repite? Y van a pasar unos segundos para que me respondan, porque van a tener que andar viendo y contando cuántas veces está el 7, cuántas veces está el 6. No es fácil. Sin embargo, con esta tabla de acá, me fijo cuál es la mayor frecuencia absoluta y en un segundo ya está, ¿no? Entonces, esa es la Trabaja ventaja tiempo. de tener los datos ordenados en una tabla de frecuencia, ¿sí? Voy entonces ahora. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Esto incluye lo del paréntesis curvo. Ahora voy a eso, pero antes de borrar quería saber si alguien tenía dudas con eso. No, yo ya entendí bastante bien ahora. Ah, si nos pone ejercicio un gol, porque así lo voy entendiendo mejor. En el práctico tenés ejercicios para hacer esto mismo, ¿sí? Así que ya tienen ejercicios para Vale, hacer. profe. No sé qué está pasando. Ahí va. Vamos a borrar acá y vamos a explicar qué es esto de los intervalos. Si yo tengo una variable, por ejemplo, la altura de las personas, 1,63, 1,75, 1,71, 1,78, 1,69, 1,82, 1,70, 1,65, perdón, y 1,70 de vuelta. ¿Sí? Ahí tengo una variable cuantitativa, continua, ¿verdad? Porque usa decimales. Entonces, hay que dividir esta variable en intervalos. Si no tengo ninguna indicación de un problema, eso lo decido yo, ¿sí? Por ejemplo, voy a dividirlo en intervalos de 5 centímetros. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Voy a empezar por 1,20 m? No tiene sentido, ¿verdad? Porque no tengo nadie tan petizo, digamos. Me fijo, ¿cuál es el valor menor? Bueno, el valor menor es 1,63. Entonces puedo empezar desde 1,60 hasta 1,65. ¿Sí? Es un redondeo. Y ahí usé dos tipos de paréntesis, el curvo y el recto. Vamos a seguir haciendo todos y ahora ya explico. El próximo intervalo va a ir desde 1,65 hasta 1,70. El otro va a ir desde 1,70 hasta 1,75. Y el otro va a ir desde 1,75 hasta 1,80 y termina ahí, no porque tengo uno acá, así que tengo que agregar un intervalo más desde 1,80 hasta 1,85. ¿Tá? Cuando yo separo una variable en intervalos, lo que no puede pasar es que los intervalos se solapen. O sea, que haya un dato, yo qué sé, si yo tengo 1,65, ¿dónde lo pongo? ¿Acá o acá? No puede ser que lo tenga que poner en los dos lugares. No puedo. Siempre un dato tiene que ir en un solo intervalo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hago para ubicar este 1,65? Y bueno, ahí es donde juegan los paréntesis. El paréntesis curvo me dice que llega hasta 1,65, pero el 1,65 no pertenece a este intervalo. ¿Sí? Y el paréntesis. ¿Cómo que no pertenece? ¿Cómo? ¿Cómo que no pertenece? No entendí eso de los intervalos. ¿Cómo que no En esta Llega pertenece? hasta clase. 1,64. Ah, Ponele. muy bien. Van todos los que miden entre 1,60 inclusive hasta llegar a 1,65, pero el 1,65 va en el otro. ¿Sí? O sea, acá van todos entre 1,60 y 1,64. ¿Sí? Sí. Pero también podés tener 1,64,5 o 1,64,5,9,9,9,9,9. Todos esos datos van acá. ¿Sí?
Ya 1,65, ¿dónde va? Va en el próximo, porque acá el paréntesis recto sí lo incluye. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dato de 1,75, ¿en qué clase va a ir? Me fijo y el 1,75 acá no está. Está en este de acá. O sea que este viene para esta clase. ¿Se entiende? Va a mandar muchas tareas, así con el paréntesis curvo. No, quédate tranquilo que no. Que no hay. Yo Estoy sé que esto, medio entreverado. exactamente, la experiencia me dice que ustedes se recontra entreveran con esto. Entonces yo cuando elegí las tablas, creo que no hay ninguna así. Cuando elegí las tablas para el práctico, tengo en cuenta de que esto los entrevera, entonces me parece que no puse ninguna así. Así que no se preocupen por eso. ¿Sí? Ok. Y si llega a estar, me escriben por el foro, me preguntan, profe, no entendí del todo esto, y seguimos explicando. ¿Ah? Gurises, en el práctico, de vuelta, hay 8 problemas. El primero es el que tienen para entregar de acá hasta el domingo y que ya hicimos en clase. Y los otros 7 problemas implican clasificar variables, que ya saben, identificar y clasificar variables y el tamaño de una población, que ustedes ya saben hacerlo. Hacer tablas de frecuencias que aprendieron hoy y entendieron y me dijeron recién que necesitan practicar para que esto les quede. Y es así, cuando lo entiendo y lo practico 3 o 4 veces, ya me quedó, porque tampoco es tan difícil, ¿no? Y además hay para contestar preguntas como las que hice recién yo, que se contestan mirando la tabla de frecuencias.